Hola chicos, vamos a explicar en este video en qué consiste la actividad de nivelación de trigonometría. Bien, el primer punto, realice los gráficos de los siguientes ángulos en el plano cartesiano y convierta sus medidas a radianes. Hay que hacer dos cosas, hay que leer muy bien los enunciados para que no nos falte nada ni nos queden incompletos los trabajos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Realizar los gráficos en el plano cartesiano y convertir sus medidas a radianes. Entonces tenemos tres ángulos. El primer ángulo es 240, entonces ¿qué es lo que hacen? Utilizan el plano cartesiano para que me queden los ángulos dibujados en el plano cartesiano en posición normal. 240 grados, 400 grados y menos 180 grados. Recordemos que los ángulos positivos se miden en posición antihoraria. Entonces, si yo tengo acá el plano cartesiano, recordemos que los ángulos positivos se miden en este sentido. Así son los ángulos positivos. Ahora, los ángulos negativos, entonces los voy a medir para acá. Posición horaria. Ángulos negativos y ángulos positivos. Eso es lo primero que tienen que hacer, dibujar tres ángulos. Ahora, con cada ángulo, ahí como está en grados, lo pasan a radianes. Entonces, recordemos la reglita de 3 que vimos. Entonces, empezamos poniendo la regla de 3. 180 grados, ustedes saben que equivale a pi radianes. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Uno puede tomar otra igualdad, nosotros utilizamos esta. 180 grados equivale a pi radianes, entonces ahora 240 grados, ¿cuántos radianes equivale? Esto es como si fuera una reglita de 3, ustedes resuelven la regla de 3 y generalmente esto nos da en fraccionarios. Acá dice, dejen la respuesta con pi, o sea, si nos da tanto fraccionario pi, déjenlo en pi. Y los fraccionarios hay que simplificarlos. Entonces la respuesta no me la van a dar en decimales, sino en fraccionarios con pi. Bien, eso con respecto al primer punto. El segundo punto dice, convierta los siguientes ángulos a grados. O sea, es lo mismo de acá, pero en lugar de pasar de grados a radianes, pasamos de radianes a grados. Siempre trabajando con esta equivalencia, ¿no? Planteamos esta equivalencia, lo mismo acá. Y esto que son radianes los pasamos a grados. Fíjense que así debe dejar las respuestas en radianes. Hay un fraccionario y radianes. Bien, ese sería el primer punto con respecto al trabajo que tienen que hacer. Miremos los otros punticos acá. Bien, el otro punto dice, si ustedes se dan cuenta, vienen tres problemitas. Esos problemas son problemas donde vamos a aplicar solución de triángulos, rectángulos o no rectángulos. Recordemos que si yo voy a utilizar un triángulo, voy a resolver un triángulo que sea rectángulo, miremos este, y este triángulo es no rectángulo, es decir, no tiene un ángulo de 90 grados, este sí tiene un ángulo de 90 grados, se resuelven de manera distinta. En este triángulo que no es rectángulo, bueno, me dan dos ángulos, el ángulo A mide 46, el ángulo C 53 y este lado 50. ¿Qué me están pidiendo? ¿A qué distancia de cada estación se encuentra un barco? Bueno, el barco está acá, entonces debo hallar esta distancia, llamémosla X y llamémosla Y. Ustedes pueden colocarle a esta distancia C porque está opuesta al ángulo C y esta distancia A porque está opuesta al ángulo A. Como es un triángulo que no es rectángulo, lo único que yo puedo utilizar acá son dos teoremas que se vieron, que es el teorema, no, es difícil escribir acá, voy a escribirlo de otra manera. Entonces, en el triángulo que no es rectángulo, voy a utilizar teorema del seno y teorema del coseno. Solamente puedo utilizar estos dos teoremas en este tipo de triángulos. Aquí no puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque el teorema de Pitágoras tiene que ver con la hipotenusa y aquí como no hay un ángulo de 90 grados, no podemos decir cuál sea la hipotenusa. Entonces, este triángulo, tercer punto se hace con teorema del seno y teorema del coseno. Cualquiera de los dos, ustedes miran cuál les sirve. Puede ser solamente el teorema del seno o solamente el coseno,
o a veces sirven ambos, entonces ustedes escogen por cuál lo hacen. ¿Qué es lo que van a hallar? Este lado y este lado. Bien, recordemos también que en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos debe darme 180. Si ustedes conocen este y conocen este, pues fácilmente pueden hallar este. Bien, vamos al cuarto punto. En ese cuarto punto me dice, queremos que una cinta transportadora de 25 metros eleve una carga hasta una altura de 15 metros. ¿Qué ángulo se deberá inclinar la cinta? Entonces, se supone que si vamos a transportar o a subir algo pesado, este es el piso, el objeto está aquí en A, y lo vamos a subir por esta rampita. Esa rampa tiene una altura de un largo, en este caso 25 metros. Y el alto es esto, el alto siempre se mide en forma vertical. Este es el piso, entonces la altura son 15 metros. Entonces me están preguntando qué ángulo debe tener. Esta es la incógnita, el ángulo A, o sea, esta es la X. Como es un triángulo rectángulo, aquí sí puedo utilizar lo siguiente. Ahí puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces ahí yo sé que si este es el triángulo rectángulo, este lado que es el más largo es la hipotenusa. Y los otros dos son catetos. Y puedo utilizar las 6 razones trigonométricas. ¿Cuáles son las 6 razones trigonométricas? Pues las que vimos, seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Bueno, ustedes miran. Si van a hallar el opuesto, seno, recordemos que es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Dependiendo de los datos que conozca y lo que va a buscar, lo que va a encontrar, es que usted utiliza la razón pues, que más le convenga.